Y para analizar esta noticia tenemos a Litza Mayorga, ya está en directo desde Estados Unidos, analista internacional y sobre todo experta en El Salvador y en política local de ese país. Litza, bienvenida a esta emisión de noticias. Muchas gracias, Estefanía. Muy buenos días para todos. Pues efectivamente, como a ti, creo que a todos nos deja muy impactados este estilo de videos que lanza el gobierno de Nayib Bukele. Pero acordémonos que Nayib Bukele no es la primera vez que hace este tipo de manejo de comunicación de las políticas de su gobierno y de las estrategias de su gobierno. Bukele cuando estaba en Naciones Unidas tomó una selfie que creo que a muchos nos recordará, como dijo: este discurso pasará a la historia, pero esta foto llegará a muchos más. Y efectivamente, ese es el estilo de comunicación de un presidente de El Salvador, Bukele, muy conocido, un presidente joven, que definitivamente para el país no trae una estrategia nueva. Sin embargo, lo que ha hecho en los últimos meses sobre los derechos civiles sí genera un poco de preocupación y mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Bukele fue antecedido por dos gobiernos de dos partidos, uno que se llama Arenas y el otro que es la Alianza Republicana Nacionalista, y otro que es el FMLN, que significa el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esos partidos desde el 2003 ya traían políticas de mano dura. De hecho, en el 2003, una de esas políticas se llamó el Plan Mano Dura. Y del 2004 al 2009, el Plan Super Mano Dura. Bukele le ha puesto de nombre el Plan de Control Territorial, al que hace en su gobierno presidencial. Pero cuando él fue alcalde, ya había tenido acercamientos a algunas maras, sobre todo a las tres maras más importantes de Salvador. Okay. Esas maras han tenido ya un poder transnacional. Honduras y Guatemala tienen la afectación de estas maras, Salvatrucha, la MS-13, y pues por supuesto la mara del barrio 18 Sur y la mara del barrio 18 Revolucionario, que son las más fuertes. Son maras ligadas con intereses mafiosos, hacen lavado de dinero en varios países. Y por supuesto que también están financiadas por otros tipos de actividades ilícitas, en donde ya no solamente cobran lo que llamamos en Colombia las vacunas a los comerciantes, sino que conviven con ellos para hacerles llegar desde el exterior remesas, ayuda financiera a sus negocios, pero también productos para comercializar. Entonces, es una red que funciona dentro del país y también fuera del país. Una gran presencia de maras organizadas, incluso en Estados Unidos, no solamente en Guatemala y en Honduras. Litza, una pregunta que te voy a hacer. ¿Ellos han tenido en algún momento de la historia alguna lucha ideológica? No. O sea, estaba tratando de hacer un paralelo con el tema, por ejemplo, de las guerrillas en nuestro país. ¿Han tenido algún tinte parecido o netamente pandillas ligadas al narcotráfico? Más que ligadas al narcotráfico, lo que pasa, Estefanía, es que estos son grupos de jóvenes que estaban por fuera de la atención del Estado, una desatención del Estado suprema, sin educación, sin nada, y en eso sí hay mucha similitud a muchos países latinoamericanos en donde el Estado no hace presencia. Entonces, allí no nace de un fuego intelectual o pseudointelectual, donde haya finalmente, pues, como algo ideológico, como tú lo nombras, como uno pudiera decir en los años 60, 70, esas guerrillas, sino que vemos cómo esos jóvenes desatendidos se organizan, crece la delincuencia, se organiza la delincuencia, los planes de atención no son integrales, las políticas de seguridad ciudadana no logran los efectos ni de represión, ni de coerción, ni de negociación. Entonces, estos jóvenes, pues finalmente caen en una organización mucho más amplia, pero no dentro de una escuela ideológica que la pudiéramos comparar con guerrillas ideológicas. Hoy en día Colombia tiene guerrillas muy ligadas al tema del narcotráfico, a las actividades ilícitas, no solamente de tráfico ilegal de drogas, también de minería ilegal y de trata de personas. Pero esta mara no tiene una identidad tan directa con lo que pasa en Colombia. Las maras como tal, las maras como tal,
Históricamente, bueno, obviamente han tenido todo tipo de enfrentamientos con el gobierno. El gobierno de Bukele se ha empeñado a perseguirlas y yo creo que está dedicado a extinguirlas por completo. ¿Cómo crees que la población va a recibir este tipo de manifestaciones por parte del gobierno nacional? El tema de estos penales ultramodernos, ultraseguros, pero donde la gente parece que no estuviera en tan buenas condiciones de garantía de sus derechos civiles, porque por más de que sean reos, pues también hay un tema de derechos, ¿o no? Efectivamente, mira, hablemos de la primera parte de tu pregunta, ¿cómo lo va a tomar la gente? Y la segunda parte es finalmente cómo lo está tomando también sobre el tema de derechos humanos, ¿sí? En la primera parte, Salvador es un país que ya viene acostumbrado desde el 2003 con una ley antimaras que se hizo en esa época, y esa ley antimaras, pues, fue muy similar, organizó centros penales, hizo que estos grupos definitivamente fueran reprimidos, hubo militarización de calles, también llegaban a las casas a sacar a los jóvenes o a quienes estuvieran identificados con tatuajes, muy similar a lo que pasa hoy. Claro. Sin embargo, no funcionó, entre otras cosas, porque en la organización de las prisiones se organizaron por pandillas para que no se atacaran entre sí, y esto lo fortaleció, al contrario. Entonces, de ahí vino que la población sintiera más miedo, tuviera más problemas, el desempleo siguió creciendo, los nuevos jóvenes y los mismos pues seguían desatendidos y el crimen siguió creciendo. 6,5 millones tiene población El Salvador y el 33 o 35% de los crímenes, de los homicidios se producen en Centroamérica, se producen en El Salvador. Entonces, era en esa época, en la primera parte del 2000, de la década del 2000, un asunto muy preocupante. La gente tenía empatía hacia todo aquel candidato político o para alcaldía o para presidente que le prometiera efectivamente seguridad ciudadana. Eso era una necesidad. Sí. Hoy en día sigue estando esa necesidad. La gente dice, si se puede controlar, bienvenido. ¿Cuál es el miedo que hay ahora entre la población? Que esto no sea temporal, como anuncian, sino que esto sea continuo. Entonces, el miedo es pasar, no de un momento en el que el Congreso apruebe una ley, porque recordemos que Nayib Bukele en el 2020 llamó a que pues hacer las cosas fuera un poco del apoyo del legislativo, ¿no? Y a ver, la gente tiene miedo o tiene temor y se convierte en incertidumbre de qué va a pasar y qué tan largo va a ser esto. Si esto va a ser sostenible después de Bukele, si Bukele va a terminar la medida en algún momento, cuáles van a ser las medidas de reinserción de esta gente, o si van a ser cadenas perpetuas, ¿va a haber personas inocentes? Tal vez. ¿Cuántos inocentes? ¿Cuántos sin proceso? ¿Cuántos con libertades civiles coartadas? Ese es el temor. Porque pues finalmente la historia, quien lea la historia de El Salvador sabrá que efectivamente lleva más de una década, casi 2 décadas, en una actividad de mano fuerte. Sí. Litza, otra pregunta, ¿cuál es la situación política de Bukele en El Salvador? Me refiero, por ejemplo, aceptación de la gente, ¿cuál es la aceptación? ¿Cuál es la relación que tiene Bukele, su gobierno, con la gente del común? ¿Cómo lo reciben a él? Un gobierno que ha regalado $30 como incentivo por persona para usar el Bitcoin, y que cuando falló la política de utilización del Bitcoin como moneda dentro del país, fue capaz de hacerse un automeme, ¿no? Y decir, bueno, me va a tocar irme a McDonald's a atender McDonald's porque ya no tengo plata. Un presidente que logra hacer conexión a través de, como nunca antes, a través de redes, a través de un estilo. ¿Cuántos años tiene Bukele en este momento? No te sé decir cuántos años tenga Bukele. Pero a ver, es como Boric, son líderes jóvenes. Son de la nueva camada de los líderes mundiales, como que tienen líneas muy marcadas ya, pero es como la nueva ola de líderes, ¿no? Y les da la suerte de que llegan en la etapa de manejar redes sociales. 41 años, pues creo que alrededor de ese número podría estar, 40, 45, pero entonces 41. El caso es que
El caso es que Bukele y estos nuevos presidentes llegan también con una herramienta nueva, no es solo la edad, es el tema de que manejan un nuevo estilo de comunicación. Sí, y un nuevo eso medio, está claro las en redes sociales. Eso está clarísimo en estos videos que tienen una producción que la verdad parecen de Hollywood. Litza Mayorga, especialista en política de El Salvador, en directo desde los Estados Unidos, analista. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DiNews. Un saludo a todos. Nosotros seguimos dando